La Biblia enseña que el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Y hoy, para hablar de ese tema, sabiduría, me acompaña nada más y nada menos que el autor del libro Sabiduría, cómo adquirirla y cómo aplicarla. Me refiero al doctor Víctor Ravelo. Víctor Ravelo es un cirujano ortopédico egresado de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, con estudios en México y en Cuba, y es además miembro de la Asociación Dominicana de Ortopedia y Traumatología. 37 años de ejercicio le han llevado a ser un médico de éxito y respetado en la República Dominicana y en toda la región. Es además doctor en teología y es pastor de la iglesia El Shaddai San Marcos desde hace 20 años y está casado desde hace 33 años. Está con nosotros el doctor y pastor Víctor Ravelo. Doctor, un gran placer tenerle en esta oportunidad. ¿Cómo está? ¿Cómo se siente? Un gusto. Estamos muy bien, satisfechos de que Dios nos da la oportunidad de compartir con todos ustedes, con tus seguidores, de esta importante plataforma digital en la cual Dios nos permite compartir. Doctor, usted habla de sabiduría y en uno de sus libros, el cual ya mencionamos, Sabiduría, cómo adquirirla y cómo encontrarla, que es un tema que nos llena de, bueno, pues nos llena de muchísima excitación en todo sentido, ¿verdad? Por el hecho de lo que la sabiduría trata. La Biblia misma habla de que el principio de la sabiduría es el temor al Señor. Y precisamente quisiera preguntarle de eso. ¿Cómo comienza ese temor de Dios en su vida? En otras palabras, ¿cómo conoce a Jesús? ¿Cómo es la primera vez en que tiene ese encuentro? Si es que puede recordarlo. Yo sé que es un hombre joven, pero ¿cómo fue Seguro, aquello? seguro. Bueno, me recuerdo siempre de esa fecha en que conocí al Señor. Como mucha gente no tenía eso previsto, eh, tenía pensado ir al cine cuando alguien me invitó a la iglesia, un joven me invitó a la iglesia y yo pues le dije que tenía que hacer una diligencia, que yo no podía. Y me dijo, pero que a qué lugar yo iba. Yo dije, mira, voy a hablarte claro. Yo voy al cine esta noche. Y me dijo, ah, pero muy bien, muy bien. Lejos de reprenderme, me dijo, muy bien. Lo único que la película que tú vas a ver esta noche, sábado, la dan de fin de semana. O sea, pero el servicio que yo te estoy invitando, un servicio juvenil esta noche, ese no lo dan otro día de la semana. Así que tú puedes ir a la iglesia conmigo esta noche y mañana tú te vas al cine. Y me fui con él a la iglesia y allá entregué mi vida a Cristo y definitivamente desde ahí ha sido la experiencia más formidable que yo he tenido en toda mi existencia. ¿Qué edad tenía, doctor, más o menos cuando eso sucede? Yo tenía 16 años de edad, eso fue en el 27 de diciembre de 1979. El otro día, doctor. Sí, 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 ha llovido mucho ya después de eso. Ah, Sin embargo, Dios ha sido fiel y desde entonces nos hemos mantenido asido de su mano. Yo soy una de las personas que Él lleva asido de su diestra y no nos ha soltado en todos estos años de peregrinar cristiano. Dios es bueno, Dios es bueno. ¿Hay algo que le Sí, llamó sí, la sí. atención esa noche, en el momento en el que fue a la iglesia y que tuvo ese encuentro con Jesús? ¿Qué fue lo que usted recuerda que le invitó a decir, esto es más valioso que el cine al que yo quería ir? Bueno, particularmente quizás esa forma tan acérrima en que antes se hacía el llamado que yo no pude rechazar realmente. Hay gente que lo hace de una manera muy superficial, pero yo fui confrontado y encarado con una pregunta que ni yo siquiera hago el llamado de esa manera. A mí me dijeron, ¿usted acepta al Señor esta noche o lo rechaza? De una forma muy tajante y así me confrontaron y yo dije, bueno, no, yo no me atrevería a rechazarlo. Ah, pues usted lo acepta entonces. Y yo dije, bueno, sí. Entonces, cuando me dijeron así, dije, me pasaron al frente, oraron por mí y como todo el mundo viene al Señor así dudoso, tambaleante, inseguro, yo después pensé, cuidado si yo me pasé de contento con esta decisión. Cuidado si yo no doy para esto. Pero parece que el Señor vio mis pies tambaleantes, vio mi incertidumbre, pero sí vio mi corazón y hasta ahora no me dejó tendido en la arena del desierto en que yo transitaba, sino que me ha llevado de menos a más. Bueno, doctor, Y glorifico el nombre del Señor por eso. y hasta el día de hoy, todavía, Sí, sí, todavía yo hasta el día puedo de decir hoy. hasta este día, Ebenezer, hasta aquí me ha ayudado el Señor. ¿Qué edad Creo que es una tenía? experiencia. ¿Qué edad Yo tenía tenía más? 16 años de edad. Yo tenía 16 años de edad y vivía solo a esa edad cuando me Uh, convertí.
O sea que la idea de venir a Cristo fue realmente una gran compañía para mí y el panorama de mi vida a nivel familiar cambió. Después de eso, mi familia se reunificó y lógicamente cambió todo el panorama de mi vida. Por eso yo agradezco al Señor el momento en que le conocí, porque todo cambió para mí. Nadie más conocía del Señor en su familia cuando usted No, conoció a no, Cristo. no, no. Yo fui la primicia. Es más, tanto así que mi familia lo que dijo, mira, Dios castiga. La iglesia no se pone de relajo. Porque total, tú no vas a durar nada ahí. Eso es coger la iglesia de relajo. Y yo precisamente, yo mismo no estaba seguro, no me atrevía a confrontar esas ideas y me quedaba callado porque yo mismo no sabía si yo iba a permanecer ahí. Pero su gracia me sostuvo Qué bueno es hasta el Dios. tiempo de hoy o hasta el día de hoy. Y yo por eso vivo tan agradecido de Dios, porque no es que yo he llegado muy lejos en la vida, sino es que vengo de muy abajo. Y al venir de tan abajo, yo mirando el hueco de la cantera que cual piedra fui cortado, no puedo más que agradecer a Dios y vivir eternamente agradecido de Él. No tengo razones yo para volver atrás nunca. Sería muy ingrato de mi parte el yo pensar siquiera en volver atrás. Eso para nada. Lo que es eso y en torno a mi vida matrimonial, nunca, nunca, nunca mi esposa y yo hemos tenido como un tema de conversación o un argumento ante una diferencia. Bueno, si no podemos estar juntos, pues nos divorciamos. Nunca ha sido tema de conversación ni una opción a salir de algún problema. Dios nos ha dado gracia, favor y sabiduría para resolver nuestras diferencias de una manera provechosa. Y precisamente por eso creo que a eso se debe en gran parte de que tenemos 33 años de casado con la misma mujer de siempre. 33 años de casado es una gran travesía, Sí, 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 es un buen definitivamente. tiempo. Y según lo que me dice entonces, si viene a los 16 años a conocer al Señor, desde ahí se transforma toda su familia. 16 años es una edad muy Sí. joven para estar casado. Imagino que no estaba casado, estaba No, solo. no, claro que Y no. entonces Yo ahí, me ahí, convertí ahí conoce a su en esposa. convertí en 27 de diciembre de 1979 y me casé en el 90. O sea, ya yo tenía una trayectoria en la fe bastante significativa. Sí. Ahí conoce a su esposa y entonces a partir de ahí comienzan a forjar la familia que hoy en día tienen. Sí, sí. En el reino de Dios yo he encontrado todo lo que he anhelado y lo que he perseguido en la vida. Todo lo debo al Señor, como dice la canción, porque ahí conseguí, bueno, ropa, zapatos, comida, casa y mujer. Y como si fuera poco, hijo. Y también hijo, y también hijo. Sí, 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 definitivamente. Fue Su gracia ha sido se puede abundante. decir que fue una decisión sabia, que es el tema que nos compete en esta ocasión, Sí, conocer al sí. Señor. Yo creo que la decisión más sabia que yo en la vida he tomado es haber conocido a Cristo. De hecho, todas las decisiones que yo he tomado en la vida, si no está precedida de ese tremendo acontecimiento, es basura. Bueno, Es basura. y precisamente, doctor, cuando somos sabios ponemos a Dios primero. Y me parece muy interesante el hecho de que, como usted decía en principio, usted fue la primicia en su casa. Y cuando ponemos a Dios primero, la Biblia dice que si buscamos primeramente el reino de Dios y su justicia, las cosas esenciales, ¿verdad? Es el contexto Seguro. de lo que habla el pasaje, lo que habréis de comer o lo que habréis de vestir, todo esto será añadido. Sin embargo, es importante que no siendo usted cabeza de la casa, sino un hijo, pero se cumple allí lo que dice la Biblia, de que cuando creemos en el Señor Jesucristo es salvo no solamente nosotros, sino también nuestra casa. En este caso no solamente fue la descendencia suya, sino que también los progenitores suyos, pues también vinieron al conocimiento de Cristo y del Evangelio a partir del testimonio suyo. Bueno, yo fui la primicia en mi casa. Luego vi mi hermana, hermanos míos, mi mamá, incluso mi papá Wow. venir al altar. En definitiva, fui la primicia en mi casa y creo que eso me hace cargar con una mayor responsabilidad. Pienso que en cada generación de hermanos, en cada generación familiar, Dios siempre ha escogido a una persona. En una familia, Dios no ha tratado nunca con la familia completa.
Dios siempre se ha enfocado en una persona y a través de esa persona bendice al resto de la familia. Si vemos desde Importante. el contexto bíblico, eh, Adán y Eva tuvieron dos hijos. Dios se fijó en Abel. Abel pereció por las razones que ya todos conocemos con Caín. Dios siguió escogiendo a Sem. Entre los hijos de Abraham, Dios escogió a Isaac. Entre los hijos de Isaac, Dios escogió a Jacob, aún estando Esaú como primogénito, porque no tiene que ser el primero, no tiene que ser el más pequeño, Mm. no el del medio, el que Dios quiere escoger para a partir de esa persona bendecir, dirigir y hablar a una generación, a una familia, a un conglomerado, incluso a un pueblo. Dios siempre ha escogido a un hombre para hacer, o una mujer, para que funja como eje, como soporte y ente de enlace. Hoy en día el índice de ruptura matrimonial y de la división de la familia habla mucho acerca de la crianza de los hijos. De pronto, quizás las malas decisiones, la falta de sabiduría en la forma en la que la gente está levantando las familias, quizás de pronto está contribuyendo a que hoy en día los hijos se estén criando de la manera en que se están criando. ¿Qué diferencias, qué contraste encuentra usted en el tiempo en el que usted venía creciendo, por ejemplo, en una casa en donde eventualmente vinieron a conocer al Señor, pero en un punto no lo hacían, a lo que estamos viendo hoy en día y de qué forma podemos decir que, o más bien, de qué lado se inclina la balanza de la sabiduría, en la forma en la que se criaba hace quizá 20, 30, 40 años a como se hace ahora y por qué? Por qué esa diferencia? En definitiva, nosotros tenemos que saber que la sabiduría es una llave, antes y en el tiempo presente. Pero lógicamente vivimos en la época del conocimiento y el conocimiento es una de las herramientas que nosotros utilizamos para adquirir sabiduría. De ahí que antes se ejercía un tipo de sabiduría que estaba dado por el modo operandi de realmente de la improvisación, aunque se basaba más en los valores que en las acciones. Mm. Se promovían más los valores que en este tiempo son puestos cada vez más en tela de juicio, cada vez son puestos más en duda y que para la sociedad postmoderna en que nosotros vivimos, hablarle de valores, hablarle de principios, realmente es algo como que fuera de moda, extempóreo, algo que no va con esta sociedad postmoderna, en que solamente se persigue el disfrute, el placer, no importa a cómo dé lugar para obtenerlo, y ahí que se hace más difícil en este tiempo, pero precisamente porque antes se cultivaba la formación familiar a partir de valores y principios que hoy la sociedad trata de desmentir, hoy la sociedad trata de desmeritar cada vez más y que se vean los valores como algo de antaño. Y yo creo que por eso es que definitivamente nosotros tenemos que ser sabios, partiendo del hecho de que la sabiduría es la facultad de actuar con sensatez, prudencia o acierto en las cosas que hacemos, independientemente de lo que dicte las normas del mundo en que nos movemos, la sociedad en que vivimos. Sabiduría es actuar con sensatez, con acierto, usar la memoria de qué funcionaba antes o no, usar la inteligencia para saber cómo adquirir nuevos y mejores conocimientos, cómo comparar con los resultados de antaño y lo de hoy. Coger lo de lo bueno de antes y lo bueno de hoy. ¿Qué es lo Mm. bueno de hoy? El gran acceso que hay a la formación, al conocimiento, al tipo de enseñanza cual sea, es más fácil en este tiempo. Sin embargo, tenemos en desmedro el menosprecio por los valores, el Mm. menosprecio por los principios, el menosprecio por quizás lo que suene a religión, lo que suene a normas, lo que suene a riendas que tengan que ver con valores que respecta a Dios. Y- Entonces, y- lógicamente, creo que sí, la sabiduría es la llave por la que nosotros podemos abrirnos pasos
en el ámbito familiar para desarrollar nuestra familia. Una madre podrá ser mejor madre si es más sabia. Mm. Un hijo podrá ser mejor hijo si es más sabio. Un padre podrá ser mejor padre si es más sabio. Entonces, en este contexto, lo que yo digo entonces, tanto antes como hoy, la sabiduría ha sido la clave. Y desde el huerto del Edén y hasta este tiempo, siempre el hombre ha buscado, ha perseguido la sabiduría desde diferentes puntos de vista. Nada más hay que ver en Génesis capítulo 3 verso 6. Dice que Eva vio que el árbol era bueno, agradable a la vista y que podía alcanzar la sabiduría. Bueno, para alcanzar la sabiduría. Pero alcanzar la sabiduría sin un proceso agotado. Es como llegar y obtener el botín por el cual no se ha luchado, por el cual no se ha pagado un precio, por el cual no se ha agotado un proceso. Y Dios, que es el autor de la sabiduría, ha diseñado la adquisición de la misma en procesos que se dan en un tiempo y un espacio determinado. Y yo creo que la familia no escapa a esos procesos. Lógicamente, si esos procesos son dirigidos con sabiduría, el éxito es rotundo, porque la sabiduría proviene de Dios y la familia también. Me gusta mucho la aseveración que usted hace de que es necesario establecer límites y que probablemente quizás, sobre todo en el hecho de que antes era más en la forma, en la aplicación de los valores. Hoy en día tenemos quizá como un pro el tema de que hoy tenemos mayor información, pero antes estaba la aplicación de los valores y según lo que la lectura de lo que tomo de lo que usted acaba de decir, esa aplicación de los valores implica lo que usted decía de establecer límites. Decir no, es hasta aquí, no, a tal hora llegas, no, tal cosa es lo que se hace en esta casa, tienes que levantarte a tal hora. Y esos son límites que eventualmente nos ayudan en todas las circunstancias de la vida, no solamente en la niñez, sino también cuando se llega a la adolescencia, cuando se llega a la adultez, cuando ya uno comienza a ser una persona responsable. En el caso de Adán y Eva, por ejemplo, lo que hubo allí fue una ruptura de los límites, o más bien, una desobediencia a los límites. Yo creo que los límites establecen disciplina y esa disciplina es libertad. Hay alguien que dice que la disciplina es libertad. Y entonces partiendo de ahí, me parece que me gusta mucho eso que usted menciona acerca de la importancia de establecer límites. ¿Cree usted que hoy en día Sí, no es sabia la sociedad en cuanto a los permisos y a las indulgencias que nos damos y la forma en la que nos alejamos de lo que hoy en día se considera muchas veces un ritual? Aunque para mí, bueno, si eso fuera un ritual, bueno, pues no hay problema. O sea, el tema de que todos nos lavamos los dientes cuando nos levantamos. Es algo que lo hacemos de manera mecánica, automática, si se quiere, pero es una norma que me ayuda a tener una mejor higiene bucal. Y así podría mencionar una cantidad de cosas que hacemos todos. Comemos una cantidad de veces al día. Tenemos un aseo, por lo menos un aseo diario o en algunos lugares en donde no lo tienen diario. Eso ya es otro tema. Pero el tema es que todos necesitamos establecer límites. Entonces, volviendo a esa pregunta, hay algunas o más bien, ¿qué clase de límites hoy en día hemos perdido que seríamos sabios si rescatamos esos límites como persona, como individuo, como familia y finalmente como sociedad? la filosofía de la era postmoderna en que nosotros vivimos tiende a enseñar, a promover de que no debemos tener límites. Mm. De hecho, por eso es una sociedad que vive hoy desenfrenada. No límite en lo sexual, no límite en las normas morales, no límites en la alimentación siquiera, sin límites. Y lo que se propugna, lo que se promueve es precisamente, si lo quieres, lo tienes. Si Haz no, lo que te diga el corazón, dicen doctor. sí, sí, sí. Y, bueno, hasta hay anuncios publicitarios promoviendo esa corriente de pensamiento. Hago lo que me dicta la sed, diciendo como Mm. que si definitivamente lo desea, eso, bueno, y se predica mucho en este tiempo de la época postmoderna, de que cero límites. Y no importa si no tienes dinero, bueno, pongo en tu mano una tarjeta y te vuelves un vaquero disparando con esa tarjeta a todo lo que se te cruce por delante. Y entonces
la época del crédito blando, la tarjeta de crédito para todo el mundo, es precisamente para satisfacer deseos sin límites, Mm, aunque luego se tengan que acarrear las consecuencias. Nosotros correcto. pues, somos libres en este tiempo de tomar la decisión que nosotros querramos, la que querramos. Lo que no somos libres es de las consecuencias que en base a eso podemos acarrear. Y en la sociedad en que vivimos, vuelvo y digo, lo que más se promueve es vivir una vida sin límites, pero es sin límites en todo el sentido, en el sentido de los valores, de los principios, del consumo de la sociedad moderna que nos insta a consumir sin límites. Antes, usted compraba un dispositivo electrónico y eso duraba hasta que se acababa y duraba muchísimo tiempo, podía durar muchos años. Ahora no. Ahora lo hacen para un determinado tiempo en que aunque el dispositivo esté bueno, usted se lo sacan de circulación para que tenga que comprar otro y usted se sienta que vive una vida sin límites, que Es puede lo que, perdón, estar doctor, perdón, es lo que le llaman por allá afuera la caducidad por programada. obsolescencia. Sí. Sí, 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 que es adredes para que el individuo se sienta más poderoso. Y si se siente más poderoso, no tiene que buscar a Dios. Él puede conseguir todo lo que quiera. Mm. Solamente con un crédito y un tarjetazo, si no tiene dinero, en el peor de los casos. Pero sí, salió el nuevo teléfono, la nueva tableta de tal o cual casa. Sí, yo la puedo tener, porque vivo una vida sin límites. En las relaciones interpersonales, yo puedo interactuar con quien yo quiera, con el conocido, con el desconocido, con la hembra, con el varón, con el casado, con el soltero, sin límites. Y eso es lo que Ujú. se promueve en este tiempo. Lógicamente, el vivir una vida sin límites es vivir una vida en desenfreno. Y es Es lo que interesante nosotros podemos porque vivir. usted mencionaba el tema de que yo soy libre de no obedecer los límites, pero yo no puedo escapar de las consecuencias. Sin embargo, hoy en día, lo que yo estoy viendo en muchos lugares es una reformulación del entendimiento que la sociedad tiene de sí misma en cuanto a la relación interpersonal. Por ejemplo, hoy en día, en algunas sociedades, si una persona tiene alguna enfermedad contagiosa, entiéndase una enfermedad de transmisión sexual, por ejemplo, tan complicada como el SIDA, por decir algo, se considera hasta un acto discriminatorio, doctor, el hecho de que uno de los cónyuges pregunte a la otra persona si tiene o padece, ¿verdad? De alguna enfermedad de transmisión sexual. O sea, vamos a ver, yo no respeté los límites, yo hice lo que quise hacer con mi libertad sexual, que todo el mundo tienes la libertad de hacer lo que quieras. Pero ahora tienes una consecuencia, ¿verdad? Que es una enfermedad que desafortunadamente has pescado por allá afuera. Entonces ahora ni siquiera debo, ni siquiera tengo la responsabilidad de decir a una persona con la que voy a interactuar sexualmente que yo padezco o que estoy contagiado y que puedo contagiarle de una enfermedad de transmisión sexual, sino todo lo contrario, que si esa persona me pregunta si yo la tengo, entonces ya está discriminando porque no tienes por qué preguntarlo. O sea que lo que estamos viendo, doctor, entonces, si estoy leyéndole correctamente, es que no solamente no obedecemos el límite, lo cual ya no nos hace una persona sabia, sino que además de eso estamos escapando de la consecuencia que trae el desobedecer al límite cuando las cosas salen mal. ¿Estoy leyendo correctamente o hay algo que haya que añadir en ese Sí, sentido? en este tiempo se hace mucho hincapié, lógicamente, en cero límites. Ujú, Y se trata de ocultar a más no poder las consecuencias de esa vida en desenfreno. ujú, De lo menos que se le quiere hablar a la gente son de las consecuencias. Por ejemplo, si va a una entidad, Profamilia o cualquier entidad de estas que de Profamilia solamente tienen el nombre, a repartir condones, preservativos a una escuela secundaria, a una escuela primaria, lo que menos se le habla a esos niños es lo que puede ocurrir si ese condón se rompe, si queda embarazada a destiempo, cuando físicamente no está preparada para tal tarea, ujú. la tarea de ser madre, emocionalmente no está lista, hormonalmente no está lista. Entonces de esas consecuencias no se habla, solamente de que no tenga límite y que nadie pueda coartarle su derecho sexual y reproductivo, a Mm, veces no importando si está en calidad
de sustentar, mantener, cuidar y proteger a ese fruto de esa relación a destiempo. Entonces, lo que se hace en este tiempo es se hipersexualizan a los más pequeños, que son los más vulnerables, pero en nada se les advierte acerca de consecuencias. Y vuelvo y reitero, todo hombre podrá ser libre de tomar la decisión que quiera. De lo que no es libre son de las consecuencias que trae cada decisión que nosotros tomamos en la vida. Y mientras más nos separamos del marco que Dios ha establecido, del marco como norma de vida que Dios ha establecido, del manual de vida que nos ha dado, más vamos a acarrear con serias y sendas consecuencias. El que hizo la vida enseñó cómo vivirla. Así es, así Todo es. dispositivo, todo aparato, el fabricante le pone un manual para que sepa cómo puede sacar el mayor provecho, el rendimiento, la mayor utilidad de ese dispositivo que se ha fabricado. Pues mire, con respecto a la vida del hombre, Dios también ha dejado un manual para que nosotros sepamos cómo puede funcionar de la mejor manera, para enseñarnos a nosotros, porque la enseñanza y el conocimiento son de las herramientas principales con que consta la sabiduría de un hombre. Y digo de las herramientas principales porque no todo el que tiene conocimiento tiene sabiduría. Mm, Sabiduría es más bien saber cómo aplicar ese conocimiento que sabemos, porque hay gente que tiene mucho conocimiento, mucha formación en cuanto a bibliografía, a instrucción, pero que aplica tórpidamente ese conocimiento. Entonces, podrá ser una persona instruida, pero no sabia. pero no Este sabía. mundo de hoy es un mundo muy instruido porque tiene mucho acceso a mucha información, tanta que no la puede acaparar y que tiene que tomar dispositivos para almacenar muchas informaciones, como nunca antes. Sin embargo, carecemos de sabiduría, porque no es sinónimo conocimiento que sabiduría. Por eso mucha gente que tiene conocimiento toma decisiones desastrosas, Mm, torpes, que uno dice, pero bueno, ¿y cómo una gente que es tan conocedor, ha estudiado se ha tanto, preparado tanto. toma decisiones tan torpes? Bueno, en este tiempo eso es lo común, lo normal, pero nosotros vemos hasta vestigios en la Biblia. El hombre más sabio de la Biblia terminó como el más tonto Ujú. y el más tonto de la Biblia terminó como el más sabio. Me refiero al sabio Salomón y me refiero al más tonto de todos los hombres que la Biblia presenta, al hijo pródigo. Mm, Pero ¿cómo terminó cada uno? Entonces cada uno terminó de manera muy diferente. El tonto terminó como sabio y el sabio terminó como un tonto. Eso es importante. precisamente por la forma en que cada uno aplicó la poca o la mucha sabiduría que había recibido de parte de Dios. Dios a cada hombre le ha dado sabiduría de diferentes formas, como pan cocido, como se lo dio Salomón, o como semilla, como nos la ha dado a muchos de nosotros que hemos tenido que cultivarla, sembrarla, cultivarla, regarla y agotar todo un proceso para poder comer finalmente de sus frutos. Importante, Pero Dios doctor. que da pan, también da semilla. Perdón, ¿cómo fue eso último? El Dios que da pan También también da da semilla, semillas. da pan al Sí, que sí. come y Y la semilla al que sabiduría, siembra. sí, la Biblia dice, Dios da pan al que come Al y que, y semilla al que semilla al que siembra. siembra, En así otras es. palabras, eh, le da pan al que tiene la necesidad ahora de actuar rápidamente, como en el Correcto. caso de Salomón, que tenía que usar la sabiduría, pero ya, Ujú. porque tenía un pueblo que ya contaba con su dirección. Si él no tenía sabiduría, imagínense. Pero lo que multiplica más la sabiduría y el proceso de sabiduría más eficiente que tiene el hombre es cuando Dios le da a uno semillas, porque las semillas tienen un poder multiplicador, Mm, tienen un poder que hace que el pan de hoy se multiplique por mucho pan para mucho tiempo. De ahí que por eso Él da pan al que come en este momento, ujú. semilla al que siembra para mucho tiempo. Y yo creo que la mayor parte de las ocasiones Dios nos da la semilla como, digo, nos da la sabiduría como semilla para que la cultivemos, la sembremos. Entonces, Es importante, es importante ese concepto, me gusta mucho porque habla del tiempo presente
y habla también de la planificación para el futuro, para la necesidad de mañana. Y yo creo que somos sabios cuando entendemos que no tenemos solamente que buscar la gratificación instantánea, sino que tenemos también que pensar en la semilla que se siembra hoy para comer para mañana. O sea que Seguro. me parece muy excelente. Y en el libro, en su libro Sabiduría, cómo adquirirla y cómo aplicarla, si no estoy equivocado, creo que ese es Sí, sí, el ese es el subtítulo del título. libro, Sabiduría, cómo adquirirla y cómo aplicarla. Hay algo que me llama la atención y está directamente desde el propio título y subtítulo. Primero porque lo que implica, ¿verdad? Cuando uno ve la portada es que vamos a hablar de eso, de sabiduría, pero cuando leemos el subtítulo, este subtítulo pareciera implicar el hecho de que yo puedo conseguir sabiduría. Y el ejemplo que usted pone del hijo pródigo me parece un ejemplo perfecto porque precisamente actuó como un necio, o sea, se fue de la casa de su padre, perdió la comunión con su padre, con lo cual no fue sabio, sino que fue todo lo contrario, pero luego actuó en sabiduría. Entonces, si la sabiduría se encuentra, o sea, se adquiere más bien para usar el propio lenguaje que tenemos en el libro, la pregunta debería ser, bueno, primero, si adquiere la sabiduría, que imagino que la respuesta es sí, pero eso lo dejo para que usted me lo conteste. Y lo segundo Sí. es entonces, ¿y cómo la adquiero? Bueno, para adquirir la sabiduría, lógicamente hay que acudir al autor de la misma, porque toda buena dádiva y todo don perfecto proviene de las alturas, del Padre de las luces. Así es. Es lo que explica la palabra de Dios. Entonces, en ese sentido, si Dios ha creado al hombre y le ha dado una facultad de adquirir sabiduría, esa Mm, sabiduría viene de él mismo. mm, Y viene del mismo porque Él es quien ha dado la llave al hombre para que pueda alcanzar todo lo que desea el corazón del hombre conforme al propósito que Dios ha trazado para él. Dios ha trazado un propósito para él, pero para que él lo pueda cumplir, le ha dotado de una llave que se llama sabiduría. Ahora bien, esa llave que se llama sabiduría, a la mayoría de nosotros, de los hombres, se la ha dado en forma de semilla. Dependiendo de cómo usted cultive esa semilla, usted va a comer de su fruto. Y asimismo, es la palabra, las escrituras que Dios ha dado para nuestra guianza y para adquirir sabiduría. De hecho, una de las fuentes de sabiduría para el hombre es el conocimiento de la palabra de Dios. Entonces, dice uno de los salmos, precisamente, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. En otras palabras, uno utiliza una lámpara para el transitar del paso a paso, de los pasos que doy donde me encuentro. Pero la lámpara es para una ruta que está mucho más allá, la lumbrera. Lámpara para los pies y lumbrera para el camino. Asimismo es la sabiduría. Dios la da como pan cocido para ahora y la da como semilla para el camino, para el futuro, para el devenir del tiempo. Entonces sí, la sabiduría se adquiere. La Biblia presenta cuando menos 7 principios que si nosotros los llevamos a cabo, nosotros vamos evidentemente a alcanzar sabiduría. No hay forma de que nosotros no alcancemos un sitial mayor de sabiduría si hacemos las cosas que dicen los principios del autor de la sabiduría. Lo primero es el temor a Dios. La Biblia enseña de que la sabiduría es, el principio de la sabiduría es el temor a Dios, ujú. el temor a Jehová. Y la inteligencia, precisamente, el buscar su palabra, el buscar su rostro. Entonces, en ese sentido, nosotros tenemos que estar claros. Ahora bien, la sabiduría no viene porque sí. Mm, Es más, dice la Biblia que la sabiduría clama en las calles y no es oída su voz. Porque la sabiduría que conoce este mundo es una sabiduría que para Dios es insensatez incluso. Ahora, la sabiduría que proviene de Dios, esa clama en la calle y la gente no le hace caso, no le hace caso. Porque hay sabiduría terrenal o mundana y sabiduría espiritual, la que proviene de Dios. La que proviene de Dios siempre va a ser un misterio para el hombre, pero Dios la da a conocer. Dios nos la otorga y Él como autor quiere que nosotros la alcancemos. Y para eso ha establecido diferentes fórmulas. La primera definitivamente es querer buscarla.
que es algo que se debe buscar adrede. Una gente no se hace sabio porque sí, hay que buscarla. Dice la Biblia, como, si como a plata la buscara y como a tesoros la escudriñara, el hombre habrá de encontrar la sabiduría. En Mm, otras palabras, está poniendo esto como un tesoro que debe ser buscado para ser encontrado. No es algo que se encuentra fortuitamente, sino es algo que se debe buscar y encontrar. De hecho, el que no sabe lo que busca no entiende lo que encuentra. mm, Los ojos no ven lo que el cerebro no sabe. De manera que nosotros tenemos que ponernos como meta, como propósito, querer ser más sabios, querer usar esa llave que Dios nos da, que se llama sabiduría, porque siendo más sabios podremos ser mejor profesional, mejor ministro para el reino de Dios, mejor padre, mejor obrero si somos obreros, mejor empresario si somos empresarios. Cualquier cosa que usted quiera hacer en esta vida, tiene la oportunidad de mejorarla si usted es más sabio. Y precisamente la palabra nos da otros principios. Nos dice que el que quiera ser sabio, que oiga consejos, ujú. que oiga consejos, sobre todo en el área en que usted quiere desarrollar sabiduría. Muy bien haría cualquier individuo en lo secular y en lo ministerial si buscara el consejo, o si buscara la palabra, la orientación de alguien que ya haya transitado el camino que nosotros anhelamos transitar en la vida. Yo particularmente iba a hacer un negocio en cierta ocasión y le pregunté entonces a mi jefe que ya lo había hecho. Y me dijo, mira, tienes que cuidarte de esto, de esto, de esto y de esto, porque yo lo hice y me fue mal en esta y esta área. Pero Mm. aparte de eso, es un buen negocio. Entonces, si somos sabios, buscamos incluso hasta el que ha fracasado, porque echando a perder se aprende. Y es mejor aprender de las malas experiencias de otro que de las mismas malas de uno. Quizás con el tropezón que otra persona tuvo, yo puedo evitar dar el mío. De manera que la Biblia enseña de que nosotros, aparte de buscar la sabiduría, debemos buscar también el consejo. Debemos imitar las actitudes y la conducta de aquellos que la Biblia de por sí dice que son sabios, de las personas de que la Biblia lo pone como sabio, incluso de animales que nosotros consideramos inferiores. Ujú. Ver por qué la Biblia llama a esos pequeños animales, como la hormiga, por ejemplo, la llama que es sabia. Y dice, ve a la hormiga, oh perezoso, mira sus caminos y sé sabio. En otras palabras, si miramos, si observamos las hormigas, cómo es su andar, cómo es su actitud hacia el trabajo, podemos ser sabios. Podemos ser sabios, dependiendo de cómo la veamos. ¿Cuál es la mayor virtud que nosotros vemos en el andar, en el trabajar de las hormigas? Su anticipación. Su anticipación. La hormiga trabaja en el verano, lo que va a consumir en el invierno. Mm. Y evidentemente que esto es una muestra, número uno, de disposición, de esfuerzo, pero sobre todo de anticipación. La sabiduría se expresa en la mayoría de los casos por la anticipación que nosotros tenemos. Cuando podemos ver las cosas antes de que sean obvias, antes de que venga la consecuencia, antes de que venga el mal, lo podemos ver de antemano. A eso se le llama también discernimiento, porque son muchas las herramientas que entran en la formación de la sabiduría. En este caso, la anticipación. El individuo que es anticipado en las cosas que hace, por lo general, está mostrando sabiduría o que quiere ser sabio. Y la Biblia a nosotros nos dice que aprendamos de las hormigas, que supuestamente son animales inferiores. Sin embargo, tienen muchas cosas que enseñarnos. Es importante entonces saber, doctor, que naturalmente entonces sí, sí se adquiere la sabiduría. Siendo así, entonces la sabiduría y la cantidad de años no son sinónimos. O sea, No, por uno tener mayor edad y por tener incluso alguna cosa que lo evidencia de manera física, entiéndase las canas, una que otra arruga, una pata de gallina cerca de los ojos o lo que sea, eso no necesariamente indica que es una persona sabia, no, sino no, que es una no. persona vieja. Pero entonces Seguro. la sabiduría es otra cosa y siendo así entonces, siendo joven, o sea,
siendo una persona de edad escasa, ¿puede llegar a ser una persona que se considere sabia de acuerdo a los principios bíblicos? Seguro, seguro. Así como no es igual ser viejo que ser maduro, Ujú. tampoco es igual ser sabio a estar metido en edad, a ser añoso. No, 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 no. La sabiduría tiene que ver con varias herramientas, como hemos dicho. Ujú. Tiene que ver con el acúmulo de conocimiento, lógicamente. Tiene que ver con el discernimiento, con la percepción adecuada de lo que es el bien y el mal, con la sensatez, con la prudencia, con el acierto en las decisiones que tomamos. Un individuo que desacierta en todo lo que hace, decimos, no, no es un individuo sabio, porque la sabiduría tiene que ver con el acierto en las cosas que hacemos, con la Ujú. intuición antes de que pasen las cosas. Evidentemente, un individuo que puede ver algo antes de que sea obvio para todos, decimos es un individuo sabio. Claro, claro. Entonces, evidentemente, no, eso no lo dan los años por lo general. No, no, no. Eso lo da más bien el ejercicio. Incluso, hasta el tropezar, el fallar, el fracasar para algunos, porque por eso hay un libro de el reconocido autor John Maxwell que dice, algunas veces se gana, otras se aprende. Lo Mm, que dirían algunos, otras se pierde. Él dice, no, otras se aprende. otra se Porque aún aprende. en las ocasiones en que nosotros perdemos, aparentemente para todos, podemos estar ganando una experiencia de cómo no hacerlo, por lo menos. ¿Por dónde Correcto. no volvernos a meter? Porque el que se vuelve a meter por el mismo sitio donde siempre fracasa y lo vuelve a hacer de la misma manera, evidentemente es un dejo que no es una persona sabia. Y Es una más, cosa, y una cosa de que es un importante, loco. exacto, exacto. Y además de eso, de que ¿Sí? por lo menos nos, bueno, Así se define la locura para algunos, sí, como claro, alguien que pretendiendo hacer lo mismo siempre, quiere encontrar un resultado distinto. quiere contar con algo Sí, diferente. eso es Es una correcto. locura. Eso es correcto. Eso es Sí, correcto. No, y precisamente le iba a decir en ese mismo orden de ideas que cuando, y ahorita usted mencionaba algo en ese sentido, que se aprende de los fracasos de los demás. Y me parece, y bueno, de los fracasos propios y de los demás también. Y me parece a claro, mí que es una mejor inversión de tiempo y de pronto quizá una inversión de tiempo más sabia el aprender de los errores de los demás. Bueno, ¿por qué? Porque los errores de los demás, por ejemplo, de pronto, tal como usted mencionaba ahorita, de pronto el doctor Ravelo se metió en un negocio. Ese negocio le dejó pérdidas por un lado, quizá beneficio por otro. Y al yo ser aconsejado en cuanto a por dónde no meterme en lo que a ese negocio respecta, ya yo estoy haciendo, el tiempo que a usted le tomó el fracaso, yo me lo estoy ahorrando. Por tanto, ahora seguro, yo aprendo, yo adquiero sabiduría del principio que se saca de su error. En otras palabras, el principio que se extrae del error suyo es el néctar que me da sabiduría para que yo no caiga en el mismo error. Entonces ya yo puedo lograr lo que quizá a usted le tomó 10 años por el hecho de que usted me dice, yo siempre digo que los consejos, doctor, y va muy, muy en consonancia con lo que estamos hablando, los consejos de alguien que ya pasó por ahí son una máquina del tiempo. seguro. Porque me está acelerando a un lugar en donde me habría tomado en condiciones normales de la vida, fracasando, tropezando, entrando por el callejón que dice peligro, hay perro. Yo entiendo que es mejor llevarme del consejo de quien ya entró por el callejón y se dejó morder del perro y que me diga no entres por ahí, que mira la mordida donde la tengo, me enseña las marcas de su experiencia, a que yo diga no, espérate, yo voy con el pecho y el corazón y voy a entrar. Y de hecho, yo creo, doctor, y corríjame si me equivoco, pero creo que es un mal uso de la palabra experiencia, o no experiencia, sino sabiduría, cuando alguien te dice, yo sé de lo que te estoy hablando, mira, yo he fracasado 3 veces. Bueno, sí, pero sigues cometiendo los mismos errores. Por consiguiente, no has aprendido nada, no has tomado el principio de los errores que has tenido. Entonces, yo creo que eso nos habla bastante claro de que sí se adquiere la sabiduría, de que sí se puede conseguir siguiendo los lineamientos que usted ha mencionado. Tenemos ejemplos bíblicos, qué maravilla el ejemplo bíblico que usted mencionaba de la hormiga, ¿verdad? Y de cómo, hay algo que me gusta mucho de lo que usted decía de la hormiga y es como
planea para el futuro. O sea, que no está buscando la Ujú. gratificación instantánea. Yo creo que uno de los grandes No, errores de nosotros hoy en día es que si no me da resultado ahora mismo, no vale la pena. Bueno, pues yo tengo que sembrar hoy para de pronto quizás ver un resultado mañana de algo sólido y no de algo que explotó rápido como la cebolla. Ahora bien, yo sé ya, basado en eso que usted me dice, que puedo adquirir la sabiduría. Pero hay otra parte que queda implícito en el subtítulo de su libro y es cómo aplicarla. Y me gustaría, doctor, en términos prácticos, soy un estudiante, estoy en la universidad, estoy en el colegio, soy un hombre de negocios, soy un ama de casa, tengo que presupuestarme. ¿De qué manera yo puedo utilizar eso que ya me he esforzado por adquirir, la sabiduría? Pero ahora, ¿cómo en términos prácticos podemos decirle a la gente para que lo aplique en su vida? No solamente en lo práctico de la vida regular, sino también de pronto hasta en la vida del amor a Dios, de su devoción a Dios, del temor a Dios, que es el principio seguro. de la sabiduría. Bueno, eh, tomando un poquito de la idea anterior, tomando un poquito de la idea anterior, la Biblia en su mayoría de páginas, en su mayor parte, la Biblia es un compendio de experiencias, hasta de experiencias funestas, de familias disfuncionales, de relaciones eh, tramposas en muchas ocasiones, de relaciones malas. Todas esas experiencias funestas incluso que la Biblia presenta, porque todo el mundo cree que lo que la Biblia presenta son cosas de lujo todas, buenas. No, presenta muchas cosas malas. Precisamente es para Dios ahorrarnos a nosotros esas, esos tropezones. Mm, Entonces, fijan la vida de, de David, ahí le dice a usted dónde tropezó, para que usted no tropiece de igual manera. En la vida de Salomón, ¿dónde tropezó para que usted no tropiece de igual manera? correcto. En el contexto familiar, cuando existe el favoritismo de la mamá por uno, el papá por el otro, ¿qué genera eso en la casa y en la familia? Como generó en la casa de Isaac con respecto a Jacob, favorito de su madre, y Esaú, favorito de su padre. Lo que eso genera. Entonces, todas esas experiencias negativas Ujú. en un libro de tanto positivismo son precisamente parte de la forma en que Dios quiere mostrarnos a nosotros un ejemplo, un modelo de cómo nosotros poder ser más sabios, Y, y- aprendiendo y de algo, la experiencia buena o mala de otros. correcto. Algo importante, doctor, perdón que le interrumpa, agárrelo ahí, pero no quiero dejar de mencionar eso. Y es que, tal como usted menciona, mucha de esa gente en la Biblia, nosotros por cultura, cuando leemos la Biblia, tomamos todos estos personajes y los leemos de manera prescriptiva. Yo creo que la Biblia nos habla en términos descriptivos y prescriptivos. Por ejemplo, como usted menciona, cuando en el caso de, digamos, el caso de Jacob, con el favoritismo quizá con sus hijos, o el caso de Isaac también, ¿verdad? Con su hijo Esaú. La Biblia no nos está presentando ese aspecto de sus vidas de una forma prescriptiva, como en un doctor en el caso suyo, dando una receta diciendo, haz lo mismo. No, es una forma descriptiva donde me está diciendo, viste lo que hizo David? ¿Viste lo que hizo Salomón? Y lo que le pasó. Te lo describe para que de ahí, de su error, tal como mencionábamos ahorita, entonces tomemos el principio, que es lo que nos va a llevar a la sabiduría. Continúe. Por eso entendemos nosotros que un manual de sabiduría excelente es la Biblia. Correcto. No por más, dice la misma escritura, que ella hacen sabio al sencillo. Mm, Un individuo que es sencillo, que no es muy avesado, no es muy listo, yo estoy completamente seguro que si lee la palabra de Dios, estudia la palabra de Dios, se deleita en la palabra de Dios, en sacar la experiencia, el conocimiento que nos quiere dejar dicho cada una de esas experiencias, no hay una forma más formidable para un individuo llegar a alcanzar la sabiduría y sobre todo saber, conocer cómo piensa Dios.
y qué Dios quiere enseñarnos a nosotros. De ahí que otra de las fórmulas para nosotros adquirir sabiduría es leyendo la palabra de Dios. Ellas hacen sabios al sencillo. Finalmente, podemos decir que Dios es tan misericordioso que dice que el que quiere sabiduría, pídala, Mm. que Él la da a todos abundantemente y sin reproche. O sea que definitivamente eh, solamente hay que pedirla. Y Podemos dirán, decir, pero si perdón, solamente hay perdón, que pedirla, ¿por qué entonces continúe. hay que buscarla y esforzarse tanto? Bueno, porque hay sabiduría, formas de sabiduría que Dios no nos la ha dado todavía. Esa hay que pedirla. Mm, Otra ya las dio y nosotros ni siquiera le hemos hecho caso. Por eso dice la palabra de Dios en Proverbios que la sabiduría clama en las calles y no es oída su voz. Otra, en otras palabras, Dios ya ha dado muchas fuentes de sabiduría para nosotros, pero que son desoídas. Y más, vuelvo y reitero, en un mundo como el que vivimos, en una época como la que vivimos, en que la gratificación, el placer, eh, es primario y lógicamente todo esto gira alrededor de la satisfacción personal, mm. no importando si es sabia la idea, si es contraproducente, porque lo que no se quiere en este tiempo son marcos de referencia que nos sirvan a nosotros como guianza. No, no, que se meta la pata, no importa, pero ya Dios nos ha dejado un manual de vida para que nosotros no tengamos que aprender de nuestras malas experiencias, que son las que más enseñan. Ujú. Pero ¿de qué? ¿A qué costo? ¿A qué costo? Ese costo Dios ha querido evitárnoslo dándonos un manual de vida para que nosotros podamos ser más sabios. Su palabra. Eso es correcto, eso es correcto. Sí. Usted es un cirujano ortopédico de mucho tiempo, de mucha experiencia, de mucho éxito. Dios lo llevó se preparó en su momento, en su juventud. Dios lo sacó fuera de la República Dominicana, su país de origen, visitar otros países. Hoy en día está trabajando y está laborando en un centro de mucho prestigio y se puede decir que ha tenido una carrera dentro de, una vez más, la cirugía ortopédica, pues muy exitosa, un matrimonio exitoso. ¿De qué manera la sabiduría adquirida a través de los principios bíblicos le ha llevado y le ha ayudado y ha marcado la diferencia en la aplicación suya para conseguir el éxito que ha tenido hoy en día? Bueno, yo no podría achacárselo el éxito, la victoria que Dios me ha dado a lo sabio, a lo listo que yo he sido. Mm. No, 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 no. Si bien entiendo que Dios me ha dado sabiduría, sería una insensatez de mi parte pensar que lo que he alcanzado lo he adquirido por lo sabio y lo listo que yo he sido. Creo que he contado con un favor y una gracia que ha abierto puerta a donde yo ni siquiera con la sabiduría que me han dado los años y que me ha dado el Señor pudiera abrir. Creo que las principales puertas y las principales victorias que yo he alcanzado en la vida se ha debido a la gracia y el favor de Dios que ha estado conmigo para abrir las puertas que yo ni remotamente en sueño pudiera haber abierto. O sea que Y no, por no, no, eso, o sea que no se visualiza estando donde está si no hubiese sido por ese toque de la sabiduría que viene del que conocimiento y viene de de la comunión Dios, que con viene Dios. de Dios. Entonces, a Él que debe ser dada la gloria, porque Él dice bien, claro, el que quiera sabiduría, pida al Padre, que Él la da, abundantemente y sin reproches. Mm. Porque hay gente que nos enseña, pero nos da a veces hasta unos boches, "Ay, que no aprende, tan bruto. ¿Cuántas veces te he dicho que no es así? Sin embargo, Dios no, es misericordioso, Así es lleno es. de gracia. Entonces, cuando derrama gracia y favor en tu vida y encima de eso te hace responsable de aprender, te hace responsable de asumir compromisos. Los compromisos hacen que uno tenga que desarrollar, hermanos, habilidades especiales. Mm. Los compromisos son un ejercicio que desatan el desarrollo de más sabiduría. ¿Usted quiere ver un individuo que se va haciendo cada vez más sabio? Búsquelo, cada vez más comprometido, cada vez con más cosas por delante y de frente. Mm. Un individuo que
poco sabio, busca lo que no te envuelto en nada, le da de lado a todo, con nada se compromete, no tiene forma entonces de cómo desarrollar esa semilla, cómo cultivar ese árbol de sabiduría que Dios ha plantado en nuestras vidas. Así como lo plantó en el huerto del Edén, que dicen que era un árbol del conocimiento del bien y el mal. Y la sabiduría está ligada a eso, a que usted sepa lo que es bueno Mm. y lo que es malo, al discernimiento, al acierto, a la memoria, a la inteligencia y al conocimiento. Todo eso viene de parte de Dios. Excelente. Me topo con su libro, Sabiduría, cómo adquirirla y cómo aplicarla. Dígame las tres cosas que me voy a llevar del libro que, que usted garantiza que de alguna forma me van a marcar. Bueno, número uno, el perfil de un hombre sabio que la Biblia describe. Mm, El perfil de una mujer sabia. Porque hay veces que nosotros vemos gente y no sabemos, nos engañamos muchas veces cuando vemos los resultados, pero yo creía que era una persona más sabia. La Biblia establece marcas indelebles de lo que es una mujer sabia y de lo que es un hombre sabio. tremendo. En cuanto a esto, establece un perfil para cada uno y nosotros lo planteamos en este libro. Como a resumida cuenta, nosotros podemos decir que una mujer sabia es aquella que edifica su Mm, casa. Y muestra de eso es la que describe Proverbios 31. correcto. Una mujer que es emprendedora, una mujer que tiene identidad, una mujer que es bondadosa, una mujer que sabe usar la palabra, una mujer que es previsora, protectora, cuidadora de lo suyo. 12 características tiene esa mujer sabia y prudente que la palabra menciona como mujer virtuosa en Proverbios 31. Y del hombre sabio, el perfil lo establece la palabra de Dios cuando dice el mismo Jesús hablando, dice en Mateo 7, que yo compararé como un hombre sabio, dicen algunas versiones, otras como un hombre prudente, a cualquiera. En otras palabras, lo de la sabiduría de Dios está a disposición de cualquiera. Ahí Mm, estamos tú y yo. A cualquiera que me oye estas palabras y las hace, yo le voy a comparar a un hombre sabio, prudente, que edificó. También el hombre sabio tiene que edificar. Ahora, a diferencia de la mujer, el hombre tiene que tener mucho más cuidado con lo que se llama el fundamento. mm, El hombre habrá de ser en la familia padre. Y padre quiere decir fundo, de ahí viene la palabra fatan. Fundo, que quiere decir cimiento. Entonces dice Jesús hablando que el hombre sabio edifica sobre la roca. Otra mm. palabra, un hombre que establece sobre fundamentos sólidos, que no es un hombre que está contando baladíes, hoy estoy, mañana quién sabe, hombre de compromiso, hombre de verdad, como dice la palabra en Proverbios, que hay muchos que proclaman su propia verdad, pero hombre de verdad, ¿quién lo hallará? Mm, Ese que establece su fundamento sobre cosas sólidas, que escucha la palabra y que actúa en consecuencia. Todo hombre que presenta esa credencial, usted puede decir que es un hombre sabio. Otra cosa que podemos encontrar como punto luminoso en este libro son los 7 principios, entre los cuales hablamos como de 4 o 5, 7 principios que presenta la palabra de Dios para adquirir sabiduría, para hacerse una persona más sabia. Aparte de eso, de cómo aplicarlo, porque usted puede tener mucho conocimiento, muchas cosas, pero correcto. la sabiduría es cómo usted lo aplica. Mm, Sí, sí, sí. Puede tener mucho conocimiento, pero cómo lo aplicas es lo que da a entender cuán sabio es usted. Y la palabra de Dios habla de esto. Otra cosa que hay que tener como punto luminoso es que si usted quiere adquirir conocimiento, si quiere adquirir sabiduría, buena cosa desea. Porque la palabra dice, adquiere sabiduría y entre todas tus pertenencias, adquiere inteligencia. Dice sabiduría ante todo, adquiere sabiduría. Es mm, el deseo de Dios que nosotros seamos hombres y mujeres cada vez más sabios. Y dice, y entre todas tus pertenencias, adquiere inteligencia. Eso es un deseo. Sin embargo, a la hora de adquirir conocimiento, adquirir sabiduría, desarrollar la inteligencia que Dios nos ha dado, tiene que haber un deseo, una intención
Eso es algo que debe llenarse en nuestros corazones de gran intencionalidad. No es algo que se adquiere y llega a nuestra vida de manera fortuita. Tiene que haber la intencionalidad de querer ser para entonces poder hacer y finalmente poder tener. Hay una relación entre ser, hacer y tener. Y la sabiduría es una capacidad. De hecho, el Señor Jesús dijo que el reino de los cielos es semejante a un señor que se fue y repartió sus talentos, repartió sus bienes entre sus criados, pero repartió no por favoritismo, repartió a cada uno según su capacidad. En Mm. otras palabras, Dios nos ha dado a nosotros la responsabilidad de desarrollar la fe que nos ha dado. Dice la palabra, ejercítate en la fe. La sabiduría que nos ha dado, dice que nosotros debemos ejercitar la sabiduría que nos ha dado con las herramientas que ya hemos mencionado, a través de su palabra, a través de la experiencia, a través del consejo. Bueno, no voy a insistir en eso, pero tiene que haber un enfoque en nuestras vidas. No culpar a las otras personas de lo que no hayamos podido alcanzar en la vida. Mm. Enfocarnos en lo que nos queda adelante, porque la promesa de Dios, los planes de Dios, los propósitos de Dios siempre estarán adelante. He aquí abre una puerta delante de ti. No la abre a los lados para que nosotros no nos distraigamos, ni mucho menos atrás para que no tengamos que mirar a nuestro pasado, sino que todo lo que de Dios proviene para nuestra vida como algo victorioso, algo de provecho, Dios lo ha colocado delante y quiere que tú y yo lo veamos. Por eso lo puso precisamente delante. Debe haber entonces intencionalidad al buscar la sabiduría y el conocimiento. Debe haber un enfoque y debe haber una disposición del corazón. Tenemos que estar conscientes que en lo que no nos enfocamos, en lo que no nos esforzamos, a lo que no nos dedicamos, muy rara vez alcanzamos. Y precisamente esto es lo que nosotros tenemos que ver. Finalmente, en el último capítulo, que fue el primero que se escribió en ese libro, habla de algunas Como, como, estrategias. como suele suceder, doctor. Sí, 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 sí. Muchas veces uno hace cuando está produciendo este tipo de cosas, lo que sale al principio es lo que se hace de último. Sí, sí, sí. El último capítulo realmente fue el primero que se escribió, que era un capítulo dedicado a cómo estudiar, cómo hacer tu agenda de estudio, Oh, eso está cómo bueno. establecer tus estrategias de estudio, cómo tomar pruebas académicas con mejores resultados. Y eso Mm. varía de condiciones internas hasta condiciones externas que contribuyen a que tú tengas un buen aprovechamiento de tu tiempo de estudio o no. Condiciones internas, bueno, la actitud que tú tengas precisamente para estudiar. Si cuando estudias, realmente tu actitud es de que sí, tú lo puedes lograr, que hay gente que se lo aprende de una vez, pero que si tú lo tienes que estudiar 3 veces, 4 veces, no importa. Finalmente yo le decía a mi hijo Robert, digo, Robert, tú quizás no eres un superdotado, pero si hay algún superdotado como tal, había en su promoción un muchacho excelentemente brillante, que actualmente ya está ejerciendo hace tiempo en los Estados Unidos, porque ese yo dije, eso no lo van a soltar los gringos por nada, porque es una lumbrera. Digo, bueno, si fulano se lo aprende, nada más darle una ojeadita por arriba, bueno, léelo tú 4 veces y apréndetelo igual. Sencillamente, se puede compensar con esfuerzo lo que falte de inteligencia. Mm. Y siempre, bueno, esa es la historia, la parábola de la liebre y la tortuga, Correcto, correcto. con perseverancia, más que con rapidez. Es mejor leer despacio y entender más que leer rápido y entender menos, lógicamente. Bueno, eso en cuanto a condiciones internas, una buena actitud para estudiar, un buen enfoque interno, una buena salud, un buen equilibrio mental. Yo no puedo estar estudiando y creer que voy a tener buenos resultados si mi cabeza está en otra cosa. No, 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 no. Yo tengo que tener mi cabeza enfocada en lo que quiero alcanzar, en la meta a alcanzar. Por eso decía el apóstol Pablo, yo una cosa hago. En otras palabras, yo no me meto en muchísimas cosas. No, no, no. Yo una sola cosa hago, extendiéndome lo que me queda delante y olvidándome de lo que me queda atrás. Correcto. El que quiere ser más sabio, el que como estudiante quiere triunfar en una carrera de estudio, tiene que enfocarse en la meta.
tiene que enfocarse en la meta. No puede enfocarse en otras cosas. Toda, todo ese tiempo siempre aparecerán ofertas, aparecerán propuestas. Son distracciones a la orilla del camino, Ujú. precisamente para que te olvides o quite tu vista de la meta. Asimismo, podemos hablar de condiciones externas para estudiar. Si busca un espacio, una hora que le sea de provecho, mire a ver quién es usted, si usted es una persona noctámbula que rinde mucho de noche para estudiar, o si es una persona madrugadora. Yo particularmente soy noctámbulo. Yo puedo estudiar hasta las 3, las 4 de la mañana sin mucho problema y rindo, porque siento que a esa hora está todo el mundo callado, los teléfonos no suenan, la televisión está apagada, la bulla del vecino no suena. Bueno, pero hay otra gente que de noche dice, yo no puedo, después yo termino de trabajar todo un día, ¿cómo yo me voy a poner a acostarme a las 3 de la mañana si tengo que trabajar al otro día? Ujú. Bueno, Dios ha repartido precisamente para que se pueda cultivar la sabiduría de todas maneras. A algunos les dio ser noctámbulos, como yo, que rinde mucho de noche. A otros les dio con ser madrugadores. Esos madrugadores tienen que acostarse temprano, pero se levantan que dicen después de las 4 de las 5 yo no puedo estar en la cama. A mí me llaman a las 4 o a las 5 hermano, y yo me volteo para el otro lado, en la cama. Definitivamente, porque Dios repartió Correcto. para darnos la oportunidad a que ya sea en la madrugada o en el silencio de la noche, cada uno pueda cultivar la cuota, la semilla de sabiduría que Dios sembró en ti y en Ujú. mí. Debes tener entonces una hora, un espacio, hasta una vestimenta que tu mente, tu corazón la relacione cuando te pones eso. Yo tengo unos pantalones de pijama Oh, bien anchos en mi sí. casa. Ay, sí, sí. Que cuando yo me pongo eso, como que el cerebro sabe, a leer se ha dicho, a estudiar se ha dicho. Qué Y eso lógicamente interesante. tiene un efecto, sí, eso tiene un efecto, sí, tiene un Claro, efecto. claro. Y yo creo que eso nosotros tenemos que saberlo. Yo tenía cuando hacía vida universitaria, y todavía hasta el tiempo de hoy, eh, ropas especialmente para estudiar. Y eso el organismo, ropas que sean frescas, que no sean incómodas, tener un espacio y una posición. El que se fue a estudiar a la cama sabe que no va a estudiar. Mm. No hay una posición que usted se pueda poner a estudiar en la cama que usted pueda rendir. Si se recuesta del respaldar, al poco tiempo se tiene que cambiar. Si se acuesta boca arriba, si se acuesta boca abajo, usted no puede rendir en una cama. Tiene que buscar un asiento, una mesa, algo donde sus articulaciones, las rodillas, a donde se articula el fémur con la pelvis, los codos, los brazos, estén todos lo más cercano a los 90 grados posible. Mm. Mira cómo estamos ahora el pastor Kevin Ross y yo. Él tiene sus rodillas a 90 grados, tiene sus caderas a 90 grados, tiene sus codos a 90 grados. Y por eso hemos podido hablar todo este tiempo de manera cómoda y tranquila. Si Totalmente. hubiéramos estado recostados en una cama, hace tiempo que no hubiéramos cambiado de posición. Así es. Entonces, hasta para estudiar, usted tiene que saber cuál es la posición que realmente debe adoptar. Buscar el material, la fuente, acumular los recursos bibliográficos que usted va a leer, a estudiar de antemano. No que cuando usted comenzó a estudiar, entonces, ay, yo no tengo la clase tal, no tengo el libro tal. No, no. Reúna todo su material que cuando usted se siente que ve todo lo que tiene que leer, dice, tengo que rendir, tengo que echar para adelante. Y en ese sentido, usted va a hacer una buena agenda y una buena tarea de estudio a realizar. Para tomar pruebas académicas, bueno, también las memorias. Mire, hay alimentos, hay cosas que uno quizás no debería ingerir mucho cuando uno está, alimentos muy pesados. No, Mm. no, 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 no se puede, no se puede. Muchas grasas. No, no, no le va bien. Y mire que el cerebro está constituido por grasa, pero no quiere saber de comer grasa. El Mm. cerebro precisamente prefiere los carbohidratos y los músculos prefieren las grasas. Entonces, como se está hablando de estudios, entonces siempre conviene algo relativamente dulce, frutas y cosas así. Los jugos tienen buen efecto en ese sentido. Claro, sin pecar de carbohidratos, de dulce,
porque todos los extremos siempre serán Claro, malos. claro. Y alternar las jornadas de estudios con prácticas físicas. Siempre las tareas físicas encuentran un descanso en las tareas intelectuales. Mm, Las tareas intelectuales encuentran un descanso en las tareas físicas. De ahí correcto, que si usted está cansado de estudiar, hágase un poquito de ejercicio. es cierto. Está cansado de trajinar, de hacer mucho ejercicio, de caminar, de correr mucho, de trabajar, siéntese a leer un poco un buen libro. O sea que son cosas que son, que Dios la ha puesto Son complementarias y bueno, hacen contrapeso. Me vida parece, en equilibrio, se llama eso. me parece muy interesante porque es cierto, hay ocasiones en donde, lo digo de manera particular, me paso todo el día haciendo trabajo puramente, digamos, de uso del cerebro. Mecánico o Exactamente. físico, No, no, al contrario, o sea, no me estoy moviendo, no estoy intelectual. intelectual, no me estoy levantando cosas ni nada, pero o tuve que leer mucho o tuve que preparar muchas cosas. El tema es que tuve que sentarme mucho rato frente al computador. De pronto, a veces me pasa, doctor, debo confesar que muchas veces me llevo y ahí me siento 10, 12, 14 horas, ya sea trabajando o estudiando, o las dos cosas combinadas. Es un trabajo intelectual y termino cansado, siento el cansancio, pero me levanto de ahí, me pongo a entrenar y me siento relajado. O sea, el Seguro. ejercicio físico me ayudó a relajar el cansancio mental y viceversa. O sea, a veces es lo contrario, ya sea que, por ejemplo, Sí. sea un trabajo extenuante en términos recreativos, quizás haciendo deporte, o si no, simplemente laborando realmente. Y uno llega a la casa, como usted dice, toma una Biblia, toma un libro, se sienta, se toma un té, se toma un café, y uno siente entonces el descanso. O sea, que me gustó esa parte, hay un Seguro. balance. ¿Cómo le dice usted? Vida en equilibrio. Vida en equilibrio, Está en ese sentido. buenísimo, está buenísimo. Los griegos lo veían de esta manera. Los griegos siempre vieron la vida como un bipartito, alma y cuerpo, punto. Mm, Pero así mismo decían también, mente sana, cuerpo cuerpo sano. sano. Correcto, correcto. O sea que había que mantener ese equilibrio de una mente y de un cuerpo sano. Aunque lógicamente en su contexto ellos detestaban todo lo que era el alma. Es más, entendían que las cosas espirituales, el alma, era como la cárcel el cuerpo era la cárcel del alma. Sí, correcto. El alma era lo que importaba y el cuerpo era como la cárcel, No, lo que mantenía preso al alma. y que el mundo físico, y decían que el mundo físico era una copia abstracta, era una copia mal hecha del mundo de las ideas. En otras palabras, Seguro, que seguro. esto es una Que es una esclavitud. falsa, Exacto, es una que el falsa. mundo verdadero es el otro, Es del otro, exactamente. el de la eternidad. Sí, 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 de hecho, muchos monjes y monjas escribieron como un poema muy triste que hay, que dice, muero porque no muero. mm, Estos tremendo. clavos, este destierro en que el alma está encerrada. Sí, sí, no recuerdo el nombre de una monja que escribió ese poema, Muero porque no muero. Wow, wow, Y tremendo. establecía como el cuerpo como una cárcel y un destierro del alma Ujú. que todavía no llega a su morada. No llega a la cúspide de donde debe llegar, Oye, que es más allá de lo pero, físico. pero, pero ese era lo que deseaba. Y Wow, veía, bueno, ese es el concepto griego, es el correcto. concepto griego de ver el cuerpo como la prisión, la cárcel del alma, y por Mm, ende el mundo en que se mueve como algo ficticio, algo banal, algo ujú. malo, que como que encierra al alma, entretiene al alma de llegar a lo que realmente es A su lo que destino. realmente, exacto, a donde debe llegar. Ah, yo creo que son dos dimensiones que una es el training para la otra. Y nosotros Correcto. estamos precisamente en el training de la Ujú. carrera eterna de la vida. Así es, quizá. Este es el ensayo. No, exacto, y ahí quizás entramos hasta en la dicotomía que tenía el apóstol Pablo en Romanos capítulo 7 cuando habla acerca del deseo de hacer lo correcto, pero el cuerpo, de alguna forma, que es el cuerpo que es corruptible, lo que es nacido de la carne. Juan capítulo 3 Cristo hablando con Nicodemo, le dice, esto que es nacido de la carne es carne, pero lo que es nacido del Espíritu, el nuevo hombre, el nuevo nacimiento, es lo que se encamina hacia esa realidad que me parece que es una sabiduría, doctor, que entendiéndola desde la cosmovisión bíblica,
con todo cariño y todo respeto a mis amigos que se inclinan por la filosofía griega, pero creo que es mucho más comprensiva en el sentido de todo lo que abarca la sabiduría desde el punto de vista bíblico. La enseñanza bíblica es que no tenemos por qué desestimar la importancia del cuerpo, porque el cuerpo es a la vez el templo de eso divino que reposa en nosotros, que es el Espíritu Santo, a través del cual tenemos comunión con Dios para conocer la justificación a través de Cristo, que nos justifica para con Dios el camino, la verdad y la vida. De forma tal que, aunque si bien es cierto que nuestro cuerpo es una limitante en cuanto a lo corruptible, pero no menos cierto es el hecho de que así este cuerpo como es, puede ser sujeto y ser una vasija de honra para ser también el templo del Espíritu Santo. O sea que me parece que la amplitud del pensamiento cristiano es mucho más amplia que toda sabiduría pagana, por así decirlo. Pero bueno, Sin ajá. embargo, la filosofía griega tuvo mucha incidencia en lo que es la formación de las ideas y del pensamiento cristiano. O sin lugar a Fíjate dudas, que sin lugar a el dudas. dios de la sabiduría en Grecia era Hermes. Ese Hermes lo adoptó hasta la iglesia cristiana, que mira, para nosotros definir la comprensión y el estudio de la palabra, hablamos de Hermenéutica, hermenéutica, que hermenéutica. viene de Hermes. Ujú. Entonces, esas son corrientes o influencias greco-romanas en el cristianismo, que hay muchas, hay muchas. Oh, Y ese claro. de la dicotomía en el ser del individuo, eso es corriente griega, Ujú, netamente. ujú, ujú. Ahora bien, retomando el tema que habíamos dicho anteriormente, hay algunos trucos para tomar pruebas académicas con mejores resultados. Yo particularmente eh, tenía como norma algunos trucos que yo voy a decir. Y lo voy a decir porque a mí me dieron resultados. Yo me gradué con honores en mi universidad y se lo expliqué estos trucos a mi hijo y a él le fue mucho mejor cuando comenzó la carrera de medicina, que no comenzó muy bien. Y precisamente por eso yo escribí el capítulo 9 de este libro, que era un material que yo escribí para él, de consejos para él, de cómo estudiar y Mm, cómo examinarse, porque estudiaba y estudiaba, pero no sacaba como notas equiparables al esfuerzo desplegado. Y correcto. entonces uno de los consejos que yo le dije, mira, cuando vayas a hacer algún examen, lee la pregunta. La primera respuesta, como son los exámenes ahora de selección múltiple, la primera respuesta que te viene a la mente como verdadera, tú la marcas. Sigue para adelante. Hay algunas que no sabe bien cuál es o piensa que es una. Le das una marquita, pero no la selecciona y sigue para adelante. Cosa que no se acabe el tiempo sin tú haberla visto todas. Como hay gente que dice, ay, no pude terminar el examen. Eso no puede ocurrir. O yo no encontré cuál poner. Nunca puede suceder, porque si no pones ninguna, ya la pusiste Mm, mala en el examen. eso es Y correcto. entonces, si el tiempo no entiende que no te va a alcanzar, pero tú pusiste una marca sobre las que tenía dudas, ya terminaste, viene con las que tenía dudas. Mm, Las que te parecieron que eran ciertas de primera instancia, le pasa por arriba. Y ya después que llena todas las que tenías dudas en un segundo review, entonces sí, si tienes tiempo, entonces vuelve y lee el examen de nuevo. Por lo general, cuando se vuelve a leer un examen de nuevo y tú de primera instancia pusiste una pregunta como verdadera o seleccionaste una respuesta como verdadera, perdón, eh, si después que volviste a leer el examen tienes duda y la pones contraria, dicen que hay un 60 o 70% de que la haya hecho mal la segunda vez. Que por mm, algo, sí, 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 hay estudios wow. que demuestran eso, que por algo tú tuviste la intuición en un principio de que esa era. Por eso digo, si de una vez, sin mucho pensarlo, tuviste la impresión de que era esa, pues sigue para adelante y márcala. No si te quedaste con dudas, si entendiste que realmente esa era en base a lo que estudiaste. Correcto. Si tenía la duda, pues yo digo, haz una marquita al margen en la respuesta que tú consideras que puede ser positiva, pero no la marque todavía hasta que no la piense un poquito más y sigue llenando las otras. Cosa que nunca se termine un tiempo sin que tú hayas
completado de leer el examen completo. Y sabe una cosa interesante también, doctor. Yo sé que esto no necesariamente es parte del método de lo que usted está explicando, pero en asunto práctico, ¿verdad? Los exámenes de selección múltiple, muchas veces la pregunta primera se contesta con una respuesta más adelante. Seguro, O sea, que seguro. muchas veces si Por uno eso se digo, queda... ponle una marquita a la que tenga duda, que quizás más para abajo lees otra que dice, Exactamente. Eh, fíjate, esta es. Sí, 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 eso es cierto. eso es correcto, eso es correcto. Eso, entre otras cosas, el libro presenta varias, varios tips, varios consejos Ujú. de cómo tú llenar un examen con mejor, desde Resultado. el nombre, el número, la fecha, todo. Ujú. Porque yo he visto gente que ha llenado un examen y no le ha puesto el nombre arriba. Eso es, sí, yo lo he visto. La pregunta más fácil. Sí, yo fui profesor universitario y puedo decir que vi eso. Y vi gente que no terminó de llenar un examen. Y vi gente que dejó preguntas vacías en un examen de selección múltiple. Oh, Dios mío. Eso es un Eso pecado. no tiene sentido. Selección Seguro, múltiple seguro. hay que, aunque sea el Team Marín, pero hay que poner algo ahí. Claro, claro. El que a nada le tira, nada le da. Esto en Exactamente, la vida exactamente, funciona de esa exactamente. manera. Doctor, Pero perdón, sí, adelante. sí, sí. No, no digo, pero esos son a grosso modo algunos de los tips que nosotros presentamos ahí. Claro, hay muchos más que para lo cual invito a cada uno de los seguidores de esta prestigiosa plataforma a que puedan leerlo. Sí, sí, sí. Se encuentra en Amazon, tanto ese libro como nuestro segundo libro, el de las estaciones de la vida, Ese que ya... tenemos que hacer una edición especial, a para sentarnos a eso. hablar acerca de Sí, las sí, sí. estaciones de la vida. Y de hecho, este tema de sabiduría, como yo sé que nuestros amigos que han compartido con nosotros esta conversación habrán advertido, es un tema bastante amplio. Aquí podríamos estar con el doctor y pasarnos horas y horas y horas porque estamos Seguro. hablando de un tema sumamente amplio que no tiene final. Un tema que comienza con el temor a Dios, la conexión con lo que es más allá, la conexión con lo divino, en el caso de nosotros, desde una cosmovisión cristiana, pues la comunión, la perfecta relación con nuestro Creador. Eso es lo que nos lleva a un entendimiento correcto y sabio de todas las cosas que hacemos Seguro. en la vida. Y miren qué interesante, mis amigos, el doctor no solamente ha hablado desde el punto de vista de la práctica de la fe, quizá es lo que menos hemos hablado en este día, sino cómo la sabiduría, comenzando de ese temor a Dios, de ese conocer a Dios, de ese conocer su manual de instrucción, tal como el doctor Rabel lo explicaba más temprano, como todo esto nos ayuda a tener carreras exitosas, a ser estudiantes exitosos, a ser esposos y esposas exitosos y a ser, por ende, un individuo de no solamente mayor éxito, sino también un individuo que aporta a la sociedad en la que está. Así que, doctor, este es un tema que es un tema muy amplio, es un tema del cual Bastante, yo sé que bastante, usted bastante. tiene muchísimo que dar. El libro es Nosotros muchísimo. podríamos hablar aquí sabiduría en las finanzas, Ay, 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 sabiduría ay, en ay, la ay, ay, ay. familia, No, 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 hay que traer sabiduría en el eso. ministerio, sí, Y miren sabiduría en el ejercicio profesional, correcto. sabiduría en las relaciones interpersonales, Oh, Dios y mío. en cualquier, tiene muchas aristas de por dónde cortar Eso es con este correcto. tema, que es bastante. Pero vamos a dejarle chance a la gente una vez más para que consiga el libro. El libro está, usted decía, está disponible en Amazon, ¿verdad? En Amazon, sí, ya en en las tiendas la edición en físico se Ujú. agotó casi de una vez. Oh, qué bueno. De hecho, de hecho, la gente sigue comprando más el libro de sabiduría que el último, que el de las estaciones de la vida. Impresionante, Cosa impresionante. que a mí me gusta más el último, no sé si es por ser Sí, más novedoso, pero la mayoría de gente sigue gustándole el de la sabiduría primero. qué interesante. Doctor, ¿cómo tiene la gente contacto con usted, con la iglesia El Shaddai San Marcos? ¿De qué manera la gente se acerca al doctor Ravelo? Bueno, nuestro teléfono es el 809-299-6590. Ese es el celular. Nuestra oficina, 809-586-9106. Eso ya para cosas que tengan que ver con el ámbito de la medicina. Y en el ámbito de lo personal, un correo que nosotros tenemos, un correo electrónico, es el dr.ravelo7@gmail.com.
Así tan sencillo como suena, dr.ravelo, como doctor Ravelo, 7 @gmail.com. Entonces esas son las formas, las vías. Doctor, pues ha sido un placer inmenso compartir con usted como siempre. Esta es una cita que hace mucho tiempo habíamos planificado tener y qué bueno Severo. que Dios nos permitió tener a bien tenerla en esta ocasión. Y yo sé que con el favor de Dios, esta que ha sido la primera vez que nos encontramos aquí en esta plataforma, no va a ser la última vez, sino que Dios mediante estaremos hablando de quizá sabiduría en muchísimos otros ámbitos y también que queda muy pendiente el tema de el otro libro del doctor, atención mis amigos, que es Las estaciones de la vida, las estaciones de la vida. Así que, y está disponible en Amazon también ese libro, ¿verdad, doctor? Seguro, Ok. seguro. Está disponible en Sí. Amazon, así que esos números que ustedes escucharon, 809, ese es el código de área de la República Dominicana. El doctor está en Puerto Plata y desde allí está pastoreando, tal como hemos hablado en este momento, por muchísimos años. Ha sido un profesional de éxito por muchísimos años, un pastor de éxito, un padre de éxito, esposo de éxito. Y todo esto gracias a la sabiduría que viene de Dios, el principio de A la la gracia y sabiduría. al favor de Dios Así que es, a la reposa gracia. sobre nuestras vidas, Así es. definitivamente. Y que es una gracia inmerecida, aunque pareciera una redundancia, porque si es gracia no se merece. Pero Claro, claro. qué bueno que viene eso de Dios y que hemos Sí. sabido tomarlo, porque como usted decía ahorita, haciendo eco de las palabras de Cristo, que aquel que oye las palabras, estas palabras a través de las cuales podemos ser sabios y podemos recibir salvación, aquel que recibe estas palabras y las hace, Dios lo compara con un hombre sabio que construyó su casa sobre la roca. Así que doctor, esta ha sido una oportunidad hermosísima. Gracias por concederme este tiempo hermoso. Espero que para usted haya sido tan placentero como lo ha sido para mí. Creo que para mí más, porque realmente me ayuda a adiestrarme poco más en estos menesteres que para mí son un poquito novedosos. Sí, 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 definitivamente. Bueno, doctor, yo le invito, Gracias yo le invito, a yo ti le por invito, esta gran oportunidad claro. y que han hecho posible realmente esta realización. Que el Sí. Señor les bendiga a todos. Amén. Yo le invito, doctor, mire, le hago la invitación a que abrace estos medios y que de aquí, mire, de aquí esto nada más crece. Así que esto es una comunidad hermosa que crece y se expande. A todos ustedes muchas gracias. Yo sé que ustedes quieren más conversaciones como esta, así que si usted quiere que eso suceda, ya sabe lo que tiene que hacer. Por favor, dele like a este video, deje una nota para el doctor Ravero, no se preocupe, yo le llevo el recado. Déjeme un comentario aquí mismo en la caja de los comentarios y si es posible, por favor, suscríbase a este canal. Recuerde que para usted le cuesta nada y para mí vale muchísimo. Además, esto nos ayuda, usted sabe cómo funcionan estas cosas, nos ayudan con el algoritmo de YouTube de forma tal que más gente como usted que disfruta el contenido como este sea parte de esta comunidad que crece y que se expande. Así que suscríbete a nuestra plataforma y doctor, muchas bendiciones de parte de Dios. A todos ustedes muchas Amén, gracias igualmente. y nos vemos en la próxima. Oye, si este video ha sido de bendición para tu vida, entonces te invito a ver este video. Aquí estoy hablando acerca de cómo ser una persona madura. Y si quieres saber pues acerca de los otros videos que hemos estado haciendo en estos días, te invito a ver este otro. Suscríbete por favor a esta plataforma que crece y se expande. Activa las notificaciones, déjame un comentario, y la paz de Dios sea contigo.